Buenas amigos, hoy os traemos un tutorial de cómo aprender a jugar al juego del Tanks, que como hemos visto en vídeos anteriores, el Tank es un juego de escaramuzas, de miniaturas, en el cual cada uno manejamos un regimiento de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a proceder a explicaros un poquito lo que sería cada una de las cartas. Podéis ver que tenemos aquí ejemplos de varios tanques, en este caso estadounidenses, ¿vale? Y vamos a explicar un poco lo que es la composición de la carta en sí. Aquí arriba veréis el nombre de vuestro tanque y los puntos que cuestan. A qué facción pertenece, diversas habilidades que tienen, que luego aquí abajo vendrán explicadas cada una de las habilidades, y las estadísticas. Cada una de las estadísticas, esto sería la iniciativa, ahora posteriormente veremos para qué se usan, dados de ataque, dados de defensa y vida que tiene este tanque. Podéis ver que diferentes tanques pues tienen obviamente diferentes estadísticas y diferentes puntos. El juego se juega a 100 puntos normalmente y aparte de los tanques podemos añadirle mejoras para ir modificándolos. Por ejemplo, serían estas de aquí, que podéis ver aquí. Las mejoras básicamente serían el nombre de la mejora, los puntos que te cuestan, si tiene alguna facción o si sirve para todas. Si veis aquí hay un globo del mundo, esto sería para todos, esta sería exclusiva americana. Qué tipo de mejora es y el efecto que tenga. Cada una de las mejoras se le puede añadir a su correspondiente tanque y solo puede haber una de ellas. Es decir, si a un tanque le equipamos esta mejora que es de comandante, ese tanque no podría tener otra mejora de comandante. Solamente podría haber una de cada uno de los tipos. Luego, otra cosa que veis, aquí hay algunas que tienen una medallita. Esto se supone que son héroes y nada más que puede haber una carta con el mismo nombre en cada una de las listas de ejércitos. Es decir, si yo, por ejemplo, colocaría esta carta a mi Super Pershing, no podría colocar otro Ground Hood Hauler a un Sherman. O sea, solamente podría haber una en juego. Bien, pues esto sería todo de cómo serían un poco las cartas. Vamos a proceder a explicar un poquito cómo va cada una de las partes. Bien, vamos a explicaros una de las tres fases, o sea, la primera en la cual consiste cada turno del Tanks, que sería la fase de movimiento. Para ello vamos a usar nuestro Sherman como ejemplo y vamos a mostraros lo que es la primera cosa que vamos a utilizar del juego, que son las reglas. Esta regla es la regla de movimiento, está con forma de flechita, ¿vale? Y para hacer el movimiento tendríamos que colocar la parte de atrás de la flecha pegada a nuestro tanque. Completamente pegada, es decir, ponerla así, un poco ladeada, no valdría porque no está tocando completamente el tanque. Podemos ponerla en cualquier parte de nuestro tanque, delante, detrás, en puntos intermedios, es lo de menos. Y el movimiento como máximo va a llegar hasta el principio de la regla, digamos hasta esta intersección de aquí, es decir, podríamos llegar a ponerlo así. La misma regla, al final tenemos que estar un lateral del tanque completamente pegado a la regla. Es decir, podemos dejarlo así, podemos ponerlo así, no tenemos por qué completar el movimiento de la regla, pero siempre tiene que estar tocando un lateral completamente lo que es el cuerpo de la regla. ¿Vale? Una vez que movamos, nosotros vamos a colocar estos tokens de aquí marcando el movimiento que hemos hecho. Durante el movimiento podemos declarar que hemos hecho un movimiento rápido, que sería hacer un segundo movimiento, es decir, esto hemos completado el primero y inmediatamente después de completar el primero podemos hacer un segundo movimiento siguiendo las mismas normativas que hemos dicho antes. Por ejemplo, hemos movido antes hasta aquí y ahora moveríamos hasta aquí arriba, por poner un ejemplo. Y le daremos la vuelta a nuestro token para marcar que ponga un 2, que serían los movimientos que hemos hecho. El juego también hay algunos tanques que tienen un tercer movimiento que viene aplicado por una regla, veréis en la misma carta, que pone Fast, que eso es hacer simplemente un tercer movimiento con las mismas normativas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un poco las restricciones de movimiento que habría. Por ejemplo, en el caso de un bosque, ¿vale? Un poquito de escenografía, no habría ninguna restricción de movimiento. O sea, nosotros podríamos atravesar nuestro bosque, podemos encima y hacer nuestro segundo movimiento sin que hubiese ningún tipo de problema. En cambio, no es lo mismo cuando tenemos un edificio delante. En los edificios nosotros no podríamos poner nuestro tanque encima del edificio. Es decir, si moviésemos así, por ejemplo, colocaríamos aquí, no estaría permitido porque el tanque acaba en el edificio. Entonces tendríamos que o dejarlo con anterioridad o ponerlo al otro extremo de la regla, por ejemplo en este caso. Podemos pisar con la regla el edificio, no habría ningún tipo de problema. Por ejemplo, si tenemos nuestro tanque aquí y queremos moverlo hacia arriba, podemos pisar con la regla.
Lo que pasa es que si queremos mover nuestro tanque aquí, no podríamos porque cabería encima del edificio. Tendríamos que dejarlo justamente antes. Vamos a continuar con la segunda fase del juego, que sería la fase de disparo, que a fin de cuentas es donde está toda la tralla del juego. Para este caso vamos a usar el Jet Panzer y el Sherman para poder explicaros un poquito cómo va. Lo primero que habría que calcular son las líneas de visión. En este caso en el caso por ejemplo del Jet Panzer, que es un Assault Gun, es un tipo de carta, un tipo de habilidad, hay una serie de restricciones a calcular la línea de visión que iremos a comentarlas posteriormente. Primero vamos a ir con lo más normal, lo más fácil, que sería cualquier tanque de torreta estándar. Vale, en el caso tendríamos que calcular una línea recta, digamos, desde el cañón del tanque hasta el tanque oponente al que queremos disparar. Si conseguimos trazar la línea recta hasta mínimo 3 partes del tanque, ese tanque no tendría cobertura, que lo podremos ver ahora cuando miremos los dados de defensa para qué sirve la cobertura. ¿Cómo se obstaculizaría? En este caso, por ejemplo, no habría ningún tipo de obstáculo, podríamos calcular una línea recta hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto y hasta este otro punto. O sea, veríamos los 4 puntos, con 3 no es suficiente. En el caso, por ejemplo, del bosque, que el bosque daría cobertura. Si el tanque estaría, pues por poner un ejemplo así, ¿vale? Trazaríamos la línea recta desde el cañón hasta el primer punto, hasta el segundo punto, pero el bosque nos obstruye línea de visión. Es decir, este punto, aunque lo vemos directo, no estaría visible, no estaría dentro de nuestra línea de visión, ni este otro punto tampoco, puesto que el tanque está montado en lo que es la escenografía. Entonces ahora mismo este tanque sí tendría cobertura, lo veríamos, le podríamos disparar, pero tendría cobertura. Otro caso, por ejemplo, sería pues, con el terreno impasable, que sería este. En este caso, si tuviésemos el tanque así, trazaríamos línea de visión a la primera, a la segunda, pero ya no veríamos ninguna de las otras porque el propio edificio no lo obstaculizaría. Pasaría lo mismo si hubiese, en vez de un edificio, un tanque de por medio. Los tanques, tanto aliados como enemigos, nos eliminan línea de visión. En este caso no podríamos trazar ninguna de las líneas de visión porque este tanque nos bloquea la línea al Jet Panzer. El caso concreto que os he explicado antes del Jet Panzer sería que es un Assault Gun. Su línea de visión, en vez de ser 360 grados, como es cualquier tanque con torreta, que podría trazar a cualquier distancia, digamos, a cualquier grado, ellos solo pueden disparar hacia su frontal. Es decir, imaginaros una línea imaginaria que fuese lo que sería este recto, todo lo que hubiese delante de esta línea sí tendría línea de visión. En cambio, cualquier cosa que estuviese, por ejemplo, aquí, estaría por detrás de su línea, no lo vería. Hay leves excepciones, es decir, tiene que estar completa. Si tiene parte del tanque fuera de esa línea imaginaria, ya no lo vería, pero hay, digamos, una segunda línea de visión, que sería el completo frontal del tanque. Si aunque esté fuera de la línea, tiene una parte del tanque en ese frontal, sí le puede ver. Entonces, en este caso, por ejemplo, que os planteo ahora, la línea de visión del Jet Panzer estaría, supuestamente el Sherman, fuera de ella, pero como en el frontal sí tiene una parte dentro, sí le podría disparar. Bien, es un poco lioso al principio, una vez que echáis un par de partidas vais a ver que es muy fácil, muy simple, la mitad de las veces no tendréis ni que mirar líneas, nada, a simple vista lo podréis ver. Vamos a ver cómo se dispararía. En este caso vamos a coger sus tarjetas para poder ver sus estadísticas. Esta sería la del Jet Panzer y esta sería la del Sherman. ¿Vale? Aquí la podéis ver bien. ¿Cómo se dispara? Bien, lo primero que tenemos que ver es la iniciativa. El que más iniciativa tenga es el primero en disparar. En este caso, que son iniciativas iguales, al principio de la partida hemos tenido que decidir quién lleva la voz cantante, quién lleva la iniciativa. En este caso, supongamos que sean los americanos los que la llevan. Entonces, dispararía primero el Sherman. ¿Cómo se dispara? Pues cogeríamos tantos dados como su valor de ataque, en este caso serían 5 dados, ¿vale? Y los tiraríamos. Cogeríamos nuestros 5 dados y los tiraríamos. Cualquier dado que saque 4 o más haría un impacto, es decir, en este caso solo habría un solo impacto. Si, por ejemplo, hubiésemos sacado 4 o el 5 también valdrían. ¿Vale? En el caso de los 6 es un caso particular, que es que este impacto sería un impacto crítico. Una vez que lancemos la defensa vais a ver cómo se solucionan tanto los impactos críticos como los impactos normales. Ahora vamos a calcular la defensa del Jet Panzer.
inicialmente tiene 2 dados. ¿Cómo se calcularía más? Pues supongamos que el Jagdpanzer ha hecho previamente un movimiento de 2 y el Sherman ha hecho previamente un movimiento de 1. Pues entonces se cogerían los dados que tendría el Jagdpanzer de base, más el número de veces que ha movido el Jagdpanzer este turno, que en este caso, como podemos ver, serían 2. Más el número de veces que ha movido el objetivo, o sea, el que ha disparado, que en este caso sería 1. Y si estuviese la línea de visión obstruida, es decir, si estuviese en cobertura, como hemos explicado antes, se añadiría un dado más. En este caso no hay cobertura, por lo tanto este dado no se añadiría. Ahora, también se restarían dados debido a ciertas circunstancias. Si el que dispara estaría a una regla o menos de distancia del objetivo, es decir, si este, por ejemplo, estuviese aquí, que estaría a menos de una distancia, restaríamos un dado de defensa. Y si disparamos por el lateral o por la trasera, ¿cómo se restaría otro? ¿Cómo se sabe? Si el frontal del tanque está posterior al frontal del objetivo, se considera que le está disparando por el lateral. ¿Vale? En el caso, como hemos visto antes, que sería así, no habría ni distancia corta, digamos, porque la flecha, estamos a más de una flecha de distancia, ni lateral. Entonces serían, como hemos visto, 5 dados. Tiraríamos nuestros 5 dados y aquí vendría la cosa. Al igual que antes, el 6 es un número especial y como en la tirada de antes, solamente valdrían los resultados de 4 o más. En nuestro caso anterior hemos puesto, por ejemplo, que habíamos sacado esta tirada y ahora en respuesta hemos sacado esta otra. Bien, por cada 4 o 5 que el defensor haya sacado, el atacante decide qué acierto eliminar. En este caso vamos a eliminar estos 2 dados. Y por cada 6 que el defensor haya sacado, decide qué dado quitarle al atacante, que en este caso vamos a quitarle este dado. Si este fuese el resultado, no habría herida. Vamos a comprobar, por ejemplo, qué pasaría si hubiéramos sacado esta tirada. Entonces, el defensor hubiese decidido por este 4, o sea, el atacante hubiese decidido por este 4 quitar este otro 4, y el defensor por este 6 quitar este 6. Al hacer esto, se quedaría un dado de ataque que ha acertado, por lo tanto cogeríamos un token de herida y se lo colocaríamos al Jagdpanzer. De los 6 puntos de vida que le quedan, ya tendría uno hecho. En el caso de que lo que hubiese permanecido en vez de un 5 fuese un 6, pues entonces cogeríamos nuestro mazo de críticos, cogeríamos la primera tarjeta y le daríamos la vuelta. Y se le aplicaría tanto el daño que dice como el texto. Los críticos son muy variados, hay desde impedir mover a eliminar cartas de mejora, etc. En este caso, por ejemplo, sería un crítico de 3 de daño. Y podemos ver que descarta todas las mejoras de armamento que tenga este tanque y por cada una de las mejoras que hayamos descartado le haríamos un punto de daño extra. En este caso no tiene ninguna mejora, por lo tanto ni se descartaría ni se le añadiría daño, sería simplemente el 3. Podemos ver otros críticos, por ejemplo, este simplemente hace 2 de daño, no haría nada más. Haría 1 de daño y tendríamos que descartar una carta de mejora, otro de doble daño simplemente, uno que haría 0 daños, pero este tanque nada más no podría ni mover ni disparar, o sea, hay diversos efectos como podéis ver. Una vez que se ha hecho el daño, el tanque habría acabado de disparar y pasaríamos al siguiente tanque. En este caso sería el Jagdpanzer, cogeríamos para ya ver lo que sería completamente, cogeríamos nuestros 6 dados, tiraríamos, ¿vale? Por ejemplo este resultado, que lo moví, habría sido este, una bastante buena tirada, y veríamos la defensa del Sherman, que sería un dado, más los 2 dados del Jagdpanzer, más un dado de defensa del movimiento del Sherman. Tiraríamos nuestros 4 dados, y este sería nuestro resultado. El jugador que controla el Jagdpanzer, por este acierto que hemos tenido aquí, decidiría quitar este 4, y el jugador que maneja el Sherman, por este 6 de aquí, decidiría quitarle el 6 al Jagdpanzer. Entonces le haría 2 puntos de daño el Jagdpanzer a nuestro Sherman. Vamos a explicar la tercera y última fase que hay en cada turno, que sería la fase de comandante. La fase de comandante es, digamos, un poco la más rápida, la más sencilla, por la mitad de las veces no hay muchas cosas que hacer. Y vamos a explicar paso por caso lo que se haría en cada una de ellas, o sea, ir inmediatamente después de toda la fase de disparo.
Lo primero que sería es comprobar si los tanques se han destruido, es decir, comprobaríamos el número de heridas que tienen hechas y el número de heridas totales. En este caso, en este ejemplo que hemos planteado, el Sherman estaría intacto, pero el Jazz Panzer moriría. ¿Cómo lo representamos? Pues cogeríamos un token de destruido y se lo colocaríamos al Sherman, al Jazz Panzer, puesto que no retiraríamos el Jazz Panzer de juego. Esto pasaría a ser un obstáculo en la partida, como puede ser un edificio. Entonces retiraríamos lo que son los tokens de daño y este tanque ha pasado a estar destruido. Supongamos, para continuar la explicación, que no estaría destruido. Comprobamos que ninguno se ha destruido. Lo siguiente que tenemos que comprobar es los puntos de victoria. Aparte del típico juego de a ver cuál destruye al oponente antes, hay capturar objetivos, defender bases, hay diferentes modos de juego. Y aquí calcularíamos los puntos de victoria a ver si alguno hemos llegado al objetivo, en tanto se acabaría la partida y se repartirían los diversos puntos. La siguiente fase es la reparación. Bien, podéis ver que algunos de los críticos tienen este icono de aquí que es que se puede reparar. Bien, ¿cómo se haría esto? Pues elegiríamos uno de los críticos que tengamos hechos, si tenemos varios, por ejemplo, si tuviésemos, además de este, también tuviésemos este otro crítico. Nada más que podremos elegir uno de ellos por tanque. O sea, estar atentos de que tienen que tener este icono. Por ejemplo, este no se podría reparar puesto que no tiene este icono. Una vez que elijamos qué crítico reparar, por ejemplo, en este caso vamos a intentar reparar este de aquí. Cogeríamos un dado y tendríamos que sacar 5 o 6. O sea, 4, 5, 6, perdón, o sea, un 4 más como casi todas las cosas que tiene este juego. Tiraríamos nuestro dado, en este caso hemos sacado un 2, no se repararía, seguiríamos aplicando su efecto. Si sacásemos, por ejemplo, no sé, un 5, quitaríamos este crítico y lo devolveríamos a nuestro mazo de críticos, el cual barajaríamos justo después de haber entregado el crítico a él para que no ni esté abajo ni esté arriba. Una vez que hemos acabado con la fase de reparación, quitaríamos los tokens de velocidad de nuestros tanques y procederíamos otra vez a la fase de movimiento. Bueno, pues eso es todo en este pequeño vídeo tutorial de explicar un poco cómo se juega. En posteriores vídeos os grabaremos un gameplay con una partida completa para que podáis ver paso por paso todo lo que hemos hecho, lo que hemos querido explicar en este tutorial. Eso sería todo lo que serían las 3 fases de movimiento, como hemos dicho anteriormente, y simplemente disfrutar de este juego, que es un gran juego. ¡Hasta luego!